uno puede recoger de todas estas experiencias que nos han transmitido de que ven hartas oportunidades. Esto llegó como para acelerar ciertos conceptos de industrialización, sin embargo hay desafíos como el que mencionabas tú, Juan Pablo, de que hay una brecha generacional entre un liderazgo y una tecnología que hay que hacerse cargo. Y en línea con esa pregunta, aquí le quiero preguntar a la mesa, y si me permiten ahí, Jorge, si puedes partir la discusión. Aquí una pregunta de Giancarlo que dice: ¿qué tecnologías han logrado implementar para llevar el seguimiento y control automatizado de los proyectos en este contexto COVID? Si nos puedes explicar tu experiencia en ese sentido, Jorge, y así damos pie a las conversaciones abiertas de toda la mesa. ¿Mm? Muchas gracias. De las últimas experiencias que hemos tenido, estamos trabajando en complementar sistemas de Lab Planner en obras de edificaciones multifamiliares con los modelos digitales, ¿sí? Entonces, más se acerca a la metodología del Pixel Design and Construction, utilizando cambios rápidos para enfocarse en cumplir el distanciamiento social en las obras. Antes de hacer el esfuerzo de los trabajos colaborativos en el capítulo, meses antes desarrollamos unos algoritmos, tengo que decir el nombre con Julio Mendoza, en donde con cambios rápidos lográbamos sectorizar y hacer la programación de las cuadrillas cumpliendo el distanciamiento social. Voy a mostrar un par de fotos al respecto. ¿Sí? Primero esta de acá, que muestra cómo utilizando un software como el Dynamo, que normalmente lo utilizan para cambios rápidos de diseño, lo estoy usando para diseño del proceso constructivo, para sectorizar, crear los lotes de producción y hacer programaciones rítmicas con muchas alternativas. Pueden ser 5, 6, 7 alternativas en menos de una hora. Entonces, hemos medido en las obras peruanas que un jefe de obra, un ingeniero residente, se puede demorar en hacer esto 3 semanas a nivel de conformación de cuadrillas, porque tienen que sectorizar de manera balanceada, tienen que crear el tren de trabajo y después metrar, calcular las cantidades, metrar. Y después, si no está balanceado, hay que volver a hacerlo nuevamente. Entonces, este esfuerzo que nos duró unos meses en hacerlo, lo hemos probado ya en múltiples edificios y reduce el tiempo de ciclo. Y bueno, y la otra foto que quería mostrar es, un segundo, dándole unas reglas al algoritmo, se llega a ubicar a las personas en el piso de producción con un distanciamiento social. No he encontrado la mejor foto porque esto no cumple el distanciamiento social, pero dándole las reglas podemos llegar a conformar la cuadrilla para trabajos que se van a repetir varias veces cumpliendo la distancia social. Cada cilindro de estos es el radio de acción de cada uno de los trabajadores. Entonces, a la pregunta de cómo podrías aplicar tecnología para controlar los proyectos, bueno, esto es realmente para planificar los proyectos, pero este algoritmo lo que hace es complementar a las planners, a las reuniones semanales de producción, a mostrarlo visualmente y que se decida qué alternativa se va a tomar. Entonces, antes lo que encontrábamos era que los ingenieros residentes, debido al gran tiempo que consume la planificación de producción, solo proponían una sola alternativa. Ahora lo que estamos tratando de llegar para edificaciones multifamiliares es plantear múltiples alternativas
cumpliendo el distanciamiento social, y para eso hemos automatizado con este algoritmo que está basado pues, en 2 o 3 softwares, que es el Dynamo, el Revit y por ahí el Excel, ¿no? Para lograr tener más creatividad en la reunión semanal de producción y escoger el más apropiado de todos. Entonces, este es el esfuerzo que hemos hecho en multifamiliares. Pero en los últimos meses estoy también involucrado en obras petroquímicas, en donde hay otra complejidad. Y la verdad es que si no se comprende la complejidad, no se va a aplicar correctamente metodologías como el Last Planner o el Virtual Design and Construction. Entonces hemos encontrado que la cantidad de datos que tiene las obras petroquímicas es muchísimo mayor a la cantidad de datos que genera una edificación. Pero la variabilidad y la complejidad es muy similar. Entonces, tenemos 2 barreras principales. La primera barrera es la gran cantidad de datos que hay que gestionar, y la segunda es que acá en nuestro medio local existe una percepción de que el Lean Construction y en particular el Last Planner System solo funcionan para edificaciones y funcionan más en edificaciones multifamiliares. Entonces hay una percepción o una creencia de que eso es así. Entonces existe una barrera que hay que derribarla, ¿no? Derrumbarla para lograr estas implementaciones exitosas. Esta barrera ayuda mucho la sensibilización, las dinámicas, pero en verdad es un gran esfuerzo que hay que hacer. Y con respecto a la base de datos, al manejo de datos, que existen muchísimos datos, sí es conveniente tener una base de datos, ¿sí? Porque los datos para el avance físico de obra, los datos para medir el PAC, los datos para que lleguen a aterrizar a los capataces, los datos para múltiples cosas, y a eso también hay que agregarle las solicitudes que hacen los clientes en este tipo de proyectos, hace que se generen múltiples informes y se consuma mucho tiempo en esos informes y poco tiempo en lo que realmente es la producción. Entonces, sí es conveniente tener una base de datos que dirija toda esta información en pro de algo muy particular, la mejora de los resultados, ¿sí? Entonces, si esta base de datos está alineado a las nuevas tecnologías BIM, entonces ayudaría mucho más. Pero no tanto tampoco, porque tiene otra complejidad más. No se puede entrar a la refinería con celulares, con móviles, teléfonos móviles, ni con iPads, porque está prohibido, ¿no? Está prohibido por el tema de las chispas. Todo eso. Entonces, bueno, yo estoy involucrado en eso actualmente, entonces estas soluciones las estamos haciendo pues, en oficinas fuera de la refinería. Pero realmente el Last Planner sí funciona porque lo que principalmente hace es controlar la variabilidad y los work in progress. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, ahí por tu intervención y hacerse cargo ahí de esa pregunta. Se agradece. Nos están llegando también otras preguntas. Hay una aquí para Luis Fernando González, Gonzalo, perdón, donde dice que la calidad en obras siempre se ha mostrado como contraria a la productividad, especialmente en obra gruesa. Me gustaría conocer su experiencia de cómo compatibilizan la calidad, procedimientos de revisión, checklists, etcétera, de tal manera que la constructora no lo use como excusas de atrasos. Lo pongo porque como consultor ha visto muchas veces que la empresa se quejan en ese sentido. Si gusta, partimos con Gonzalo, tu experiencia en ese comentario. Sí. Y lo sigue Luis Fernando ahí con su experiencia. Bueno, yo creo que la pregunta es una de las más barreras que existen, ¿cierto? Con respecto a cómo obtener calidad y que esto no se transforme en mayores costos, porque finalmente la calidad de las obras muchas veces por reproceso, que hay que arreglarlos
trabajos que se hicieron para poder volver a entregarlos bien hechos. Entonces, yo creo que volvemos a la causa origen. O sea, hoy día nuestro rubro está bastante, con un nivel de artesanía bastante alto. En consecuencia, somos sensibles a cada mano de obra de distinta obra que está actuando en cada proyecto. Por lo tanto, si la variabilidad es alta y el nivel de artesanía es alta, los problemas de calidad también van a ser igualmente altos. Entonces, lo primero que le puedo responder es que, en particular, cuando tú haces una obra civil y le metes industrialización, en el caso de nuestra experiencia a través de encofrados o moldajes de aluminio monolíticos, que obligan a ser usados con un hormigón autocompactante, y la verdad es que ya los problemas típicos de calidad del concreto, del hormigón, desaparecen porque finalmente pasan a ser prácticamente como si fuesen hormigones a la vista, con niveles de control geométrico mucho más altos. Por lo tanto, si la pregunta es ¿cómo los evitamos? Lo hemos evitado con sistemas que son más industrializados y que permiten ganar productividad, que es la pregunta que se hizo inicialmente, y que no es contrapuesto para nada con el tema de calidad. Al revés, a través de la implementación de un sistema monolítico con hormigones autocompactantes hemos logrado aumentar la productividad de los carpinteros y la colocación del hormigón, y en consecuencia hemos obtenido una obra civil con mucho menos defectos y con mayor velocidad. Así que hay un ejemplo concreto de cómo puedes tener calidad con mayor productividad. Y en el caso de las terminaciones, también hay muchas de ellas, cuando las industrializas, que sin duda que tener un ambiente controlado en una planta, como el caso de los baños prefabricados, pasa a ser una garantía. Entonces, tú cuando tienes que construir baños en una edificación en altura, cada piso es distinto a otro, la manera en que llevas el material ya es distinto. Y por lo tanto también hay mayor nivel de variabilidad. Cuando industrializas la solución de los baños, lo que ocurre es que están bajo un ambiente controlado. Entonces pareciera ser que la gran barrera para poder industrializar pasa a ser como el costo directo, que dicen que la solución industrializada es más cara, pero la verdad es que cuando uno suma los costos de calidad, finalmente hay oportunidades para poder industrializar. Al menos esa ha sido nuestra experiencia. Gracias, Gonzalo. Luis Fernando, sí. Bueno, yo como desde mi rol de profesor e investigador siempre le enseño a mis alumnos que el mito del compromiso entre calidad, costo y plazo, que es de la administración de proyectos tradicional, es un mito hoy día, porque el Lean demostró que se podía mejorar simultáneamente todos esos aspectos, calidad, costo y plazo. Aparte de lo que menciona Gonzalo, para mí lo que yo he visto en la práctica, el mejor ejemplo ha sido cuando somos capaces de transformar la cultura de las personas. Cuando las personas toman conciencia de su rol en mejoramiento continuo, son capaces de autocontrolar su propia calidad, prevenir errores, trabajar activamente para que esos no ocurran desde la causa raíz, y cuando ocurren, resolverlos. Entonces yo creo que si logramos efectivamente transformar la cultura de las organizaciones en una cultura de gente motivada, empoderada, competente, se resuelven los problemas de calidad en conjunto con el resto de los problemas. Ahora, quería hacer una reflexión más allá de la pregunta, Patricio, si me permites un minuto. Por supuesto, por supuesto. Sobre todo en algo que ha repetido Juan Pablo Vázquez en un par de ocasiones, y creo que no se ve y es invisible hoy día para muchos empresarios y constructores o dueños de proyectos como una oportunidad, que es el tema de los contratos colaborativos. Eso no se ve aparentemente, no está no es tan visible, tan obvio de que sea una oportunidad. Yo creo que sí la es, en el sentido de que hoy día necesitamos más que nada, más que nunca, lograr que se produzca una colaboración entre los distintos actores para salir de esto. Y por lo tanto también es la oportunidad, Juan Pablo, estoy absolutamente de acuerdo contigo, de impulsar con fuerza iniciativas que lleven a ese trabajo colaborativo nuevas formas contractuales que permitan optimizar cadenas de suministro, no solamente un espacio local de algunos de los participantes.
y eso también va en beneficio de la calidad. Así es. Gracias, Luis Fernando. Démosle ahí paso ahí a Juan Pablo que nos pueda profundizar esa invitación. Sí, bueno, primero coincidir con lo que dice Luis Fernando. La idea de la colaboración es poder permitir no solamente un buen trabajo productivo, sino el subproducto de eso es además una mejor calidad, porque, digamos, es un proceso que se enriquece él mismo con los diferentes actores, ¿no? Entra también la parte de integración. Con respecto a lo que preguntó uno de los presentes, con el tema este que sí, efectivamente siempre hay a veces oposición del constructor a sistemas de calidad, ¿no? Lo que hay que decirle, que lo primero que hay que hacer es decir, poner un versus. ¿Cuánto me cuesta el trabajo? Y hay que medirlo. ¿Cuánto me cuesta el trabajo rehecho? No solamente en costo de ese trabajo rehecho, ¿no? Sino también en el plazo que toma ese trabajo rehecho, porque te va a aplazar la obra. Entonces, lo que yo gasto en implementar una medida de calidad, porque a veces hay que poner inspectores, hay que poner procedimientos, hay que compararlo contra lo que voy a gastar, lo que gasto normalmente en rehacer trabajo. Y si hacen ese análisis, se van a dar cuenta que lo que van a gastar en implementar la medida de calidad es posiblemente la 10ª parte de lo que gastan en trabajo rehecho y en multas porque el plazo se corrió o en tratar de recuperar ese plazo con sobretiempo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que cuando se implementan medidas de calidad, no hay que hacerla de manera aislada. Se tiene que implementar medidas de calidad integradas al proceso productivo, ¿no? Y adaptarlas al proceso productivo. Muchas veces las quejas del constructor son, oye, el supervisor, yo estoy listo para vaciar el concreto y no viene acá a revisar el fierro. Entonces, tengo a mi gente parada. Eso es inaceptable. El supervisor debe estar inclusive de repente revisando el acero antes de que se termine la partida, para que cuando se termine de trabajar ya está todo inspeccionado. No que sea una primadona que mira, a las 3 de la tarde voy a revisar el acero porque tengo cosas que hacer. Eso es inaceptable, ¿no? O procedimientos muy engorrosos, ¿no? De llenar documentos, tienen que estar yendo a la oficina de llenar documentos. Si hay que tomar fotos, etcétera, se puede hacer en una tablet en tiempo real y subirlo a una plataforma colaborativa sin ningún problema. No hay que hacer 2, 3 veces el trabajo. Entonces, esas son las cosas que tienen que hacer cuando se implementan, digamos, procedimientos de calidad. Tener siempre en cuenta el proceso productivo y que esté integrado con el productivo para que no le cause ninguna demora, para que no tenga lo que analizamos en productividad, trabajo contributorio. El tema de inspección de calidad es un trabajo contributorio que es necesario, pero hay que disminuirlo a lo máximo posible, que sea lo más natural posible con el procedimiento de producción. Gracias. No, gracias Juan Pablo por la intervención, muchas gracias. Y justo en esa línea de lo que estabas conversando y de ir integrando incluso a los proveedores en esta... Nos llega aquí una consulta para Gonzalo, pero sin embargo yo creo que esta la pueden responder todos, sino que sin embargo vamos a partir contigo, Gonzalo, y la consulta dice: ¿cómo ha sido la aceptación del cliente final con áreas de vivienda ya no fabricadas, sino ensambladas, como los baños prefabricados bajo el concepto de vida útil? Bueno, parto también respondiendo parecido a lo que dijo Luis Fernando, son temas culturales, ¿no? La verdad es que yo le haría esa pregunta primero a los gringos, que tienen hoy día todo bien prefabricado y la verdad es que la construcción es bien ligera y van bastante más adelante que nosotros. En el caso particular de los baños, la verdad es que esa es una de las incorporaciones que menos resistencia tiene, porque una vez que estás adentro del baño, para el cliente final, la verdad es que no se da cuenta si fue hecho en fábrica o fue hecho in situ. Así que es parte de los paradigmas que también se ha ido rompiendo para poder incorporar más tecnología en las obras. Así que yo creo que sin duda que efectivamente la cultura de una construcción que tenga cada vez más elementos rígidos tipo hormigón armado va a pasar también por un tema evolutivo. La verdad es que nosotros tenemos un país que es muy sísmico, por lo tanto las estructuras son reforzadas con sus suficientes factores de seguridad, y por lo tanto lo que se ha visto bajo el concepto de poder hacer una estructura, digamos, más eficiente,
es que muchas veces entre los mismos proyectistas que hacen el edificio hay un prediseño por parte del arquitecto y él cree que van a haber elementos de estructura que van a estar presentes y por lo tanto los dibuja como si fuesen de hormigón, y cuando va el especialista al estructural piensa que tienen algún requisito más bien arquitectónico, esos elementos ahí, y después cuando uno pregunta por qué hay ciertos elementos que quedaron puestos como estructura, la verdad es que la respuesta es que pareciera ser que fue pedido por una u otra parte y quedan, nada más. Entonces, lo principal es que hay un diseño de ingeniería que es eficiente, y esa eficiencia tiene que estar en sintonía con la garantía de la estructura. Luego, todas las partidas de terminaciones que uno va incorporando o va ensamblando, nos encantaría llegar a una construcción modular, pero la verdad es que hoy día no estamos en la construcción modular donde lleguen partes y piezas que se ensamblan, sino que estamos usando prácticamente al nivel de look lo mismo que se hace in situ, solamente que ya viene trabajada en planta. Por el ejemplo que di las puertas, o sea, hoy día una puerta foliada con molduras encajables, para el cliente final no se da cuenta que la puerta en realidad vino terminada afuera. Puedo dar varios ejemplos. Los tabiques prefabricados es lo mismo, los elementos que incorpora el tabique prefabricado son los mismos que hacías in situ, y la verdad es que el cliente final no advierte cuál es el cambio. Y yo creo que esa barrera en particular también la toca herramientas Lean como el Target Value Design, cuando identifica cuáles son los atributos de valor que el cliente final va a querer para su producto. Y cuando esos elementos están plenamente identificados y uno puede diseñar con costo objetivo, finalmente pones la inversión donde realmente el cliente la valora, y no en paradigmas o prejuicios que probablemente están presentes y que a la hora de la evaluación no son tan influyentes. Para el cliente final, evidentemente. Muchas gracias, Gonzalo, por la respuesta, y claramente respondía ahí la consulta. No sé si, bueno, Jorge, Luis Fernando, Juan Pablo quisieran complementar la mirada de Gonzalo. Ofrezco la palabra. Están sin micrófono. No, gracias. No sé si Perfecto. Jorge, tú. Bueno, en Perú el tema de prefabricados como acabado final no ha evolucionado mucho, no hay mucho aporte al respecto. Hay otro tipo de prefabricados como columnas, como acero prefabricado, pero sí, mi percepción es que el cliente peruano, necesitamos trabajar para que el cliente peruano pueda lograr aceptar ciertos cambios y que lo perciba como algo que realmente es valor. Por ejemplo, todavía todos nuestros edificios multifamiliares siguen siendo construidos con ladrillos, ¿sí? Yo sé que en Chile el panel seco se usa hace décadas, ¿no? Entonces, y eso es porque el cliente peruano quiere todavía seguir tocando, comprando algo que suene duro, ¿no? Entonces, es una percepción del cliente que todavía no hemos podido manejarlo. Y bueno, para ellos valor es eso, ¿no? Es tener su edificio con ladrillos. Entonces, los baños prefabricados, por ejemplo, en el Perú todavía no se están realizando, pero yo creo que es un esfuerzo que podemos hacer en trabajar con los clientes, ¿no? Hay otro tipo de prefabricados que utilizamos, pero para elementos estructurales. Sí, Gonzalo, ¿querías decir algo? Qué bueno que lo nombraste, Jorge, porque la verdad es que cuando uno habla un poco del rubro y con el sesgo de participar del rubro, uno piensa que todas estas mejoras en industrialización favorecen evidentemente al que las está incorporando, pero experiencias de países más desarrollados, y traigo a colación la experiencia de Singapur, por ejemplo, donde a nivel de país se ha visto que una manera de poder mejorar el PIB y mejorar los niveles de productividad, hay una regulación, y también por ahí lo nombró Luis Fernando, cuando hay que cambiar algunas normativas o hacer más contratos colaborativos, donde un proyecto, para poder tener permiso de edificación, si no reúne una cantidad mínima de puntos que aseguren la constructabilidad, la verdad es que no se va a construir. Y muchos de estos requisitos que estamos evaluando hoy día, si son de gusto o no del cliente final,
han pasado por una cadena más evolutiva, por decirlo de alguna manera, donde efectivamente se ha visto cuánto es el valor que realmente agregan y pasan ya incluso a ser normativos. Por lo tanto, la verdad es que si uno analiza cuál es el método del diseño, de este score por diseño, incluso a los baños prefabricados le da poco puntaje porque finalmente es un must. O sea, cualquier proyecto que se construya en Singapur va a venir con baños prefabricados, por lo tanto incluso ya ni siquiera es un elemento que aumente la constructibilidad, sino que es el desde. Entonces yo creo que es importante también mirar cuáles son las normativas que se van dando al respecto, para que hayan impulsores que ayuden a que la construcción industrializada a nivel de país y a nivel de economía latinoamericana también tenga el despegue que requiere. ¿Me gustaría agregar algo, Patricio? Por supuesto. Bueno, yo voy a agregar algo, pero más desde el punto de vista, digamos, empresarial. El tema de la industrialización, de la construcción y la prefabricación implica una inversión fuerte, ¿no? De parte de un proveedor que quiera proveer, valga la redundancia, baños prefabricados, por ejemplo, si lo tomamos como ejemplo. Porque es una inversión grande e importante, ¿no? Él tiene que sentir que hay un mercado, ¿no? Por ejemplo, el tema de baños prefabricados, un mercado en vivienda lo veo todavía un poco difícil, por lo que comentó Jorge, pero podría ser en el rubro de hoteles, que en Perú se está construyendo bastante, ¿no? Pero tenemos primero al proveedor que tiene que estar convencido que hay un mercado potencial, pero por otro lado tenemos al cliente, ¿no? Los inversionistas en hoteles y los gerentes de proyecto que desarrollan para ellos estos hoteles, ¿no? Pero ellos no lo especifican porque no existe en Perú baños. Entonces un poco acá el tema de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? El perro que está mordiendo la cola. Entonces, ahí el componente que falta es un poco más de integración en el mercado de la construcción entre la academia, la industria de proveedores, los constructores y los clientes, ¿no? Digamos, poder desarrollar iniciativas como esta en conjunto, ¿no? Para poder tener la opinión de todas las partes, los que van a invertir en plantas de prefabricado, los clientes que van a especificar y las constructoras que van ¿cómo se llama?, a usarlo e implementarlo. Y digamos, como amalgama de ese grupo está la academia, que es la que está llevada pues a llevar nuevas prácticas, nuevas filosofías y implementar. Eso es lo que todavía no se da en el Perú, ¿no? Para poder fomentar, digamos, y creo que va a ser un ingrediente necesario si queremos pasar a esta etapa de industrialización, ¿no? De poder incorporar a todos estos grupos y tener a la academia como amalgama de todos ellos, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Juan Pablo. Ahí hay comentarios que quiere complementar Luis Fernando y a continuación Gonzalo. Sí, yo quería comentar que yo estoy actualmente en un cargo de director del Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable, CIRIX, aquí en Chile, que es un centro formado por un consorcio de universidades financiado en gran parte por el gobierno, y que busca también incorporar una cultura de productividad y sustentabilidad en la industria. Y una de las barreras que se detectó previo a la creación de este centro, de hecho, para introducir conceptos de industrialización y de sustentabilidad, es precisamente la barrera cultural que mencionaban ustedes, ¿no? Primero, no hay sensibilización respecto a algunos temas. Por ejemplo, la sustentabilidad de los proyectos, sobre todo en eficiencia energética y en temáticas de ese tipo. Y sin embargo, también yo creo que hay un tema de cultura, de educación. Hay mucha ignorancia respecto a algunos de los temas, que tenemos en la academia la responsabilidad también de ayudar a sensibilizar y a divulgar y destruir algunos mitos que existen. Por ejemplo, pensar que la industrialización significa una construcción liviana de baja calidad, cuando hoy día sabemos que eso no es así, digamos, que a lo mejor es todo lo contrario, significa, ni siquiera es liviana, o sea que está industrializando muchos procesos en estructuras de hormigón, que son pesadas como las que están acostumbradas la gente, y si golpean la pared van a sentir
exactamente, que no está hueco, pero existe ese prejuicio, en cierta forma, que hay que ir despejando. Yo creo que hay una labor de educación muy grande que hay que hacer. A lo mejor hoy día tenemos más medios porque la gente se ha acostumbrado a asistir a muchos eventos como este, donde se puede ayudar a promover una construcción más eficiente, industrializada y también y sustentable. Excelente, muchas gracias Luis Fernando por el complemento. Gonzalo, ¿tú querías complementar? Sí, dos cosas. Uno, en el caso, bueno, evidentemente de los baños prefabricados, cuando ya te decidiste a ocuparlo, el caso nuestro también pasamos por la etapa de poder prototiparlo para que ver que efectivamente la capacidad del proveedor haya sido la adecuada de poder satisfacer la necesidad del edificio. Y la verdad es que en ese sentido uno también podría pensar que hay ciertos niveles de industrialización que cuando tú tomas la decisión de tomarlos, también tienen un grado de reversibilidad. O sea, un baño prefabricado, la verdad es que si uno dijera el proveedor no tuvo la capacidad por fabricarlo, tiene un grado de reversibilidad para poder hacerlo in situ. Eso por una parte. Y lo otro, que también pasa a ser interesante, es que si uno quiere llegar al baño prefabricado, pero hay algunas barreras culturales, yo creo que antes de llegar al prefabricado también pasas por la primera base, que es la estandarización. Entonces yo creo que la estandarización está mucho más al alcance del diseño cuando estás tempranamente participando con los que diseñan, y un edificio a lo mejor de 25 pisos, de 300 departamentos, aunque sean hechos in situ, no tiene por qué tener un N de baños tan distintos entre un departamento y otro, si el arquitecto también entiende que hay un beneficio mayor en términos de materiales, huella de carbono, productividad, costo y un montón de cosas. Entonces, como juntar las partes que interactúan del proceso, y si bien es cierto el tema cultural no permite llegar a algo prefabricado, al menos parte estandarizando. Gracias, Gonzalo. Gracias con esas palabras y un poco en línea para ir cerrando. Ya estamos a tiempo y se les agradece ahí la participación. Quiero agradecer especialmente a los expositores, ahí Luis Fernando, Juan Pablo, Jorge y Gonzalo, con la gentileza de compartir esa experiencia. Claramente es un desafío poner en marcha todas las obras. También, como han mencionado ustedes, son oportunidades para hacer las cosas de forma distinta. Así que se les agradece ahí la participación. José, como palabras al cierre, si quieres complementar. Jorge, ¿tú quieres decir algo? Yo lo único que voy a comentar es el agradecimiento a Patricio, a Luis Fernando, a Gonzalo, obviamente a Juan Pablo y a Jorge por difundir sus experiencias y sus buenas prácticas. Una de las grandes misiones que tenemos ahora con la presidencia de Jorge y también con la dirección de Juan Pablo es comenzar a generar trabajos de investigación que ayuden y contribuyan a la industria. Espero poder contar con el apoyo de ustedes como GEPRO, con el conocimiento que nos pueda brindar Luis Fernando, con la experiencia de Gonzalo, y obviamente, nada, como final, espero que este evento haya servido y apoyado al conocimiento de las personas que han participado. Gracias a todos. No sé si Jorge quieres decir algunas palabras. No, yo solo agradezco por haberme invitado a participar y bueno, espero que haya más de estas mesas redondas porque es muy saludable para todos nosotros llegar a conocer lo que se está haciendo en otros lugares. Muchas gracias. Ciertamente la va a ver, Jorge. Esta es la primera de unas iniciativas que estamos haciendo en conjunto entre GEPRO y Lean Construction Institute Perú, así que ciertamente van a saber más de este tipo de iniciativa. Una vez más, gracias a todos ustedes, gracias a los panelistas. Han llegado un par de últimas preguntas, se las vamos a hacer llegar a los panelistas y se las vamos a responder ahí por interno. Damos por terminada esta sesión. Yo sé que tienen otros compromisos y les agradezco estos minutitos adicionales que se quedaron. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.